Amén. Mientras también ocupan sus lugares, también los que estén abajo puedan subir. A recordarles ahí las palabras y el anuncio que decía mi esposa, la pastora. Por gracia y misericordia de Dios estamos llevando también este campamento, organizándolo, amén, junto con varios líderes también de otras iglesias. Pero sí te animamos, amén. Tenemos que nosotros crecer en madurez, crecer en Cristo, no quedarnos niños, amén. Así que si no tenemos todavía jóvenes que puedan, como hijos, todavía no son jóvenes, apoyemos también, amén. Que puedan ahí apuntarnos también a Manuel, Margarita, también nosotros como familia vamos a apoyar a un campista, amén. Así que si alguien también puede hacerlo, amén. Así que hay que bendecir también, porque de gracia recibimos, de gracia hay que dar. Amén. Amén. Ay, bajan los amenes, ¿no? Cuando se trata de economía, no sé por qué, pero hay bendición en dar, dijo el Señor. Más bienaventurado es dar, mayor es dar que recibir, ¿verdad? En todo sentido. Amén. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Damos la bienvenida también a todos los hermanos, amigos, también en todas partes del mundo, que a través de esta transmisión en la posteridad verán también el mensaje, amén. Y gracias por cada oración también que hacen todos los hermanos también anónimos allá, tanto adentro como afuera. Necesitamos mucho de sus oraciones. Vamos al libro de 2 Samuel, por favor, capítulo 22, verso 31. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 31. Amén. El que lo tenga dice amén. Amén. Sigamos buscando. Está después de Génesis, antes de Apocalipsis. Amén. Antes de Salmos. Por ahí. Dice la palabra de Dios: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en este tiempo, por la guía, Señor, de tu Espíritu, Dios amado, que sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad, nos guíe a Cristo. Y que este tiempo, Señor amado, tu Espíritu, Señor, nos pueda dar esa capacidad de retener, Señor amado, mi Dios, como odres nuevos, retener tu palabra, Señor, para que, Señor amado, tu palabra, mi Dios, pueda ser, Señor, guardada en este depósito, para que cuando, Señor, sea el tiempo, Dios, nos puedas hacer recuerdo para ponerlo en práctica y nos ayudes a estar firmes, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes. Amén. Amén. Este salmo, amén. ¿Por qué lo digo salmo? Porque también lo relata en el capítulo 18 del libro de los Salmos el rey David, amén. Es un cántico del rey David cuando fue librado de todos sus enemigos y también de Saúl. No olvidemos que Cristo exhibió públicamente a sus enemigos y a los nuestros, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que este cántico es un cántico de acción de gracias, amén, para poder reconocer que el camino de Dios es perfecto. Amén. ¿Cuántos lo creen? El tiempo de Dios es perfecto, así como también era palabra dada también en este lugar. Y dicho sea de paso, qué bendición que podamos nosotros recibir a siervos de Dios que ni lo habíamos imaginado, ni lo pensamos. Y no solo te digo de también el siervo, también han venido y van a venir también en la posteridad, porque es gracia, amén. Porque, y esto lo veo en el Espíritu, es porque lo necesitamos.
Amén. No somos merecedores, pero necesitamos una y otra vez una visitación de parte de Dios para que el pueblo escuche palabra de Dios. No hay profeta sin honra en su propia tierra, dice bien la palabra del Señor. Muchas veces lo que se dice aquí en el púlpito lo confirma también muchos que vienen. Amén. Y de la misma manera también cuando estamos igual en otras partes del mundo. Amén. Porque es el pueblo que llega a ser muy terco. Y la palabra de hoy es una palabra de exhortación. Dice Hebreos capítulo 13, verso 2, que nosotros seamos hospitalarios. Y ahí algunos dicen que hospedaron sin darse cuenta ángeles. Y ahí el Señor me mostraba esa palabra ángel. No te olvides que es la palabra mensajero. Esa es la palabra ángel. Amén. Y en ese texto habla como en el Antiguo Testamento muchos ángeles vinieron y algunos no se dieron cuenta. Por ejemplo, Abraham. Y hoy vamos a ir viendo a un personaje muy en particular que vamos a notar que vinieron ángeles para salvar su vida. Y muchas veces nosotros recibimos mensajeros de parte de Dios y es ahí donde nosotros debemos prestar mucha atención. Dile a la persona que está a tu lado, dentro de la voluntad de Dios no sirven tus sugerencias. ¡Wow! Esto se va a poner fuerte. Amén. ¿Cuántos estamos agarrados ahí del asiento? Va a haber turbulencias, pero va a ser necesario. Amén. Amén. Entonces, veamos acá que Dios es un escudo protector para aquellos que se refugian en Él. Y dice ahí, su camino es perfecto. Habla de un camino de solidez, un camino de integridad, de plenitud, sí, absolutamente fiable. Amén. Es decir, solamente en el Señor podemos confiar. Y los caminos de Dios son perfectos, no podemos cuestionarlos. El tiempo de Dios, como era palabra dada, es perfecto. Amén. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Amén. Y el camino del Señor es perfecto. Pero nosotros somos los que no queremos escuchar el mensaje que es solamente de Dios. Porque déjame decirte que cuando Juan, el apóstol Juan, se inclinó 2 veces ante el mismo ángel que ahí le daba palabra, aquel ángel le decía, es decir, ¿por qué te inclinas? Yo soy tu consiervo, ¿sí? Es decir, tienes que hacerlo a aquel que realmente merece adoración, que es digno de alabanza. Por eso que sabemos en el Espíritu que nosotros no debemos exaltar a hombres, amén, sino a Cristo. Pero cada mensajero que viene de parte de Dios son como el canal de Panamá, un canal de bendición, amén. Es decir, un medio por el cual es dada palabra de Dios para que podamos nosotros ser edificados, consolados y exhortados. Porque déjame decirte, aún la palabra de hoy quiere Dios salvar tu vida. Y no te hablo de la salvación del alma, que eso está garantizado en Cristo Jesús, amén, es por gracia. Sino te hablo de que hay muchas circunstancias, situaciones en las cuales Dios quiere que puedas salvar, te quiere salvar. Pero somos nosotros que dentro de la voluntad de Dios ponemos sugerencias, ponemos condiciones, y eso no le agrada a Dios, porque tarde o temprano desemboca en algo que es trágico, y lo vamos a ver. Acompáñame rápidamente al libro de Marcos, capítulo 4, verso 21, y quiero leerlo por favor en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, si me ayudas, José Luis. Amén. Aquí en algunas Biblias hace mención desde este pasaje a una parábola de la lámpara. Amén. También hay en otras porciones de la palabra donde dice nada no hay nada oculto que no haya ser manifestado, ¿no? Marcos 4:21 vamos a leer. Si lo tiene en la Nueva Traducción Viviente, ahí lo vamos a proyectar. Amén. Dice la palabra. Entonces Jesús les preguntó: ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. No olvides que la palabra oír en el lenguaje de Dios es obedecer. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Y aquí está, miren lo que dice aquí fuerte. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen.
Dile a la persona que está a tu lado, presta mucha atención a lo que oyes. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más, wow, gloria a Dios. A los que escuchan mis enseñanzas, dice el Señor Jesús, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Wow, aún dice ahí, se les quitará a los que no escuchan las palabras del Señor, dice aún lo poco que tengan, se les quitará, aún lo poco que entiendan, ¿no? Y ahí vamos a saltarnos a Lucas, por favor, también la Nueva Traducción Viviente, es un libro paralelo, capítulo 8, verso 18 de Lucas. No olvides que la palabra de Dios trae luz al mundo, pero no todos creen. Palabra es dada, pero no todos escuchan. A veces estamos solamente por cumplir, pero no estamos prestando atención, como dice el Santiago, si no me equivoco, 1:21, dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Es decir, la palabra que es dada una y otra vez te puede salvar de esa situación en la cual estás hoy. Amén. Lucas 8:18 dice, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. El que no ha aceptado, en otras palabras, es decir, el que no ha aceptado las enseñanzas de nuestro Señor, es decir, su palabra, lo perderá todo. Cuando no prestamos atención a una palabra y por gracia el Señor te visita una y otra vez, en estos contextos el Señor Jesús está hablando acerca de cuando ya iba a llegar a morir, pero en el libro de Lucas el contexto es diferente. Está hablando cuando iba a venir el reino de Dios y cuando iba a venir el Espíritu Santo. Es decir, en muchas épocas el Señor ha ido visitando de una y otra vez. Por eso que el Señor mismo le dijo en esa narración del rico y el Lázaro, ¿verdad? Es decir, no escucharon a los que fueron enviados, a los profetas, les fue dado a Moisés, les fue dado a los profetas, pero no quisieron escuchar. Tampoco escucharán aunque uno se levante de entre los muertos. Estaba hablando ahí el Señor mismo de Él. Cuando Él se levante entre los muertos, pongámonos a pensar, ¿quién hoy en día busca a Dios? No hay quien busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, dice la palabra del Señor. Pero el que es nacido de nuevo, amén, anhela las cosas espirituales. Y ahí vamos a entender un poco, amén. El tema de hoy es, en cuanto a Dios, su camino, perfecto es su camino. Para que comprendamos, amén, que todo lo que Dios hace es perfecto. Y si nosotros no estamos en el tiempo correcto, amén, es decir, perdemos la oportunidad y nosotros tenemos que volver a dar vueltas y vueltas y vueltas como Israel en el desierto. Y espero que no pase eso, que 40 años sigamos con lo mismo y no maduremos. 40 años sigamos reuniéndonos, estudiando la palabra, pero no hay práctica, no hay obediencia al Señor. Es decir, y seguimos niños espirituales. Y dicho sea de paso que este viernes, si el Señor lo permite, este viernes no hemos podido por el tema de que también tenemos nosotros que atender a los que también son enviados. Vamos a ir viendo la madurez en el cuerpo de Cristo. Y ahí en griego habla de alguien que es nipio, alguien que es niño, pero alguien que es teleios, es decir, alguien que es ya maduro en la fe. Y ahí es donde se basa Pablo en las cartas a los Corintios. Y así que te animo con anticipación que el viernes también podamos apartar tiempo para seguir creciendo en Cristo. Amén. Amén. Estamos vivos, cómodos. Amén. Pero hoy la palabra nos va a incomodar. Amén. Entonces, el que no acepta la palabra de Dios lo pierde todo. ¿Te acuerdas que en el Salmo dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino? Amén. En el tiempo de Dios, Dios envía mensajeros para salvarte con palabra de Dios, amén, para salvarte de muchas cosas. Aún en este tiempo, también que se acerca a esta cumbre misionera en Honduras, amén, te animo a que podamos orar para todos aquellos que están yendo como siervos, como pastores, como hermanos, amén, con ese corazón de ir a dar, amén, lo que el Señor ha depositado en ellos para edificación, amén. Dios está visitando también la nación de Honduras.
Sabemos que allá hay muchas iglesias, hay un avivamiento, amén. Pero si Dios en su voluntad ha querido que también se visite Honduras, es porque hay un propósito ahí. Y si hay un propósito, cuando nos son enviados también de parte de Dios siervos, siervas, amén, prestemos atención, escuchemos la palabra de Dios, porque también el Señor quiere salvarte de muchas cosas, amén. Ok, entonces al que tiene, ahí dice el libro de Marcos, es decir, el que acepta la autoridad de Cristo, aquel que obedece, amén, es decir, le será dado más entendimiento. Pero el que no obedece, el que no tiene, el que escucha solamente a Jesús para satisfacer sus deseos, y lo vamos a ir viendo, escuchas nada más, pero seguimos viviendo en nuestros propios caminos, seguimos viviendo en nuestros propios deleites, pongámoslo así. En estas parábolas de Marcos, habla de la luz y de la medida, que son prácticamente exhortaciones enérgicas a tener discernimiento espiritual. Amén. Es decir, de anhelar lo espiritual, de amar a Dios y las cosas de Dios, de predicar, amén, porque nos es impuesta necesidad, amén. Pero aquí el texto de Marcos habla de que haya un discernimiento espiritual. Los que no se interesan por las cosas espirituales pronto se verán alejados del reino. Y escúchame bien, aquellos que no le prestan atención a las cosas espirituales, te hablo a todos los ministerios de la congregación, no caigamos en ese error de aquella viejita hermana que estaba en la iglesia y le decía al pastor, pastor, qué palabra que dio, fue ideal para el ministerio de alabanza. Y el pastor, wow, está bien, la próxima entonces va a ser para usted. Seguía predicando el pastor y la hermana mayorcita decía, pastor, qué palabra, eso fue para el ministerio de intercesión, sí, porque no están orando. Y ahí el pastor decía, wow, ¿y cuándo va a reconocer que la palabra es para ella? Y hasta que no vino nadie ese día al culto y solo estaba la hermanita y el pastor. Y el pastor predica ahí con denuedo y la hermana viejita dice, pastor, qué palabra de Dios, hubiera sido ideal para todos los que no han venido, ¿no? Entonces muchas veces nos pasa lo mismo. Creemos que la palabra es para nuestra esposa, nuestro esposo, los hijos, los papás, pero no somos conscientes y humildes de reconocer que hay orgullo en nuestro corazón, que es para todos nosotros, empezando por mí. ¿Amén? Amén. El que dijo amén, amén. Tienes ese corazón humilde de reconocer que necesita palabra de Dios. Amén. Porque Dios vino, también como dice la palabra, y en el principio podemos aplicar ese principio de no vino por los sanos, sino por los enfermos. Amén. Y cada uno de nosotros necesitamos reconocer que en muchas áreas estamos enfermos, débiles, y necesitamos palabra de Dios. Pero si te crees sano, bueno, amén. El Señor reprenda al diablo. Amén. Muy bien. Entonces los que no se interesan por las cosas espirituales, pronto se van a alejar del reino. Y es una urgencia de tiempo en la cual estamos viviendo hoy en día. Y vayamos a entrar en tema. Vamos a Génesis 19. Vamos a ir viendo cómo Dios visitó a Lot, enviando a 2 ángeles, 2 mensajeros para darle palabra para que pueda ser salvo él y su casa. Pero veamos, y una vez más lo repito, dentro de la voluntad de Dios, nuestras sugerencias no sirven. Nuestras sugerencias y pretextos no valen porque nos llevan a una destrucción. Génesis 19, vamos a leer del verso 1 al 26. Y presta atención acá, no olvides que en Lucas 17 el Señor habla de un contexto de también la cultura de Sodoma, cómo era. Vendían, comían, compraban esto y el otro, y no está malo comer, no está malo trabajar, sino lo malo es que en ese entonces, en el contexto era que todo era dedicado a una promiscuidad sexual, todo era perversión, todo era malicia, y no estamos lejos de eso, amén. Así que sabemos que estamos viviendo en esos tiempos y pronto viene el Señor, amén. Así que la palabra de hoy es para que también tú puedas obedecer al Señor. Dice Génesis 19, leamos desde el verso 1, por favor, para que entendamos el contexto. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. Dijimos que ángeles es traducido como mensajero, amén. Tomémoslo así. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.
Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon a la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conozcamos significa tener relaciones sexuales con ellos. Hombres que querían tener relaciones sexuales con hombres, varones con varones. No era conocer, ven, quiero saludarle, qué tal, metal. No, era alguien que quería tener relaciones sexuales con varón, con varón. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Wow, qué padre, ¿no? Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. No olvides que tu familia es primero, amén. El primer ministerio es la familia, no descuides tu familia. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para hablar entre nosotros, y habrá de erigirse un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, y de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, a los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Es típico de muchos que nos burlamos muchas veces de la palabra de Dios, y esto no pasa en la iglesia. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Miren que aquí era el tiempo para que ellos salgan. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. Repite conmigo: monte. No sea, dice ahí, que perezcas. Pero Lot les dijo: miren, qué interesante. Qué inteligente este Lot. Vienen mensajeros para salvar su vida, y el verso 18 le está sugiriendo Lot. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Que espiritual se escucha, pero no vale eso. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Cuál camino es perfecto, el de Dios o el del hombre? Entonces, ¿por qué cuestionamos la palabra de Dios? He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Muchos queremos salvar nuestra vida poniendo sugerencias a Dios. Y le respondió: he aquí ha recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Una voluntad permisiva de Dios. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, y luego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, y con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Muchas esposas hacen detrás cosas de sus esposos. Y se volvió estatua de sal. Esa estatua era como una advertencia, un monumento, una guarnición que estaba por el mar muerto. Es decir,
donde había muerte. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra, aquella llanura miró, y aquí que el humo subía a la tierra como el humo de un horno. Luego, más adelante, ahí vemos el desenlace de Lot. Hasta ahí vamos a leer, amén. Notemos acá, ángeles enviados por Dios estaban salvando a Lot y su familia. Nosotros que no recibimos la palabra con mansedumbre que puede salvar nuestras almas, Dios está enviando palabra para salvar tu vida. Pero Lot tenía una mejor idea, una mejor sugerencia, una buena, entre comillas, intención que terminó en fracaso. Dios sigue enviando mensajeros. ¿Cuántos dicen amén? Tu papá es uno de ellos, tu mamá es una de ellas. Tus hijos son mensajeros de parte de Dios. ¿Por qué no los escuchas cuando te exhortan a ti papá y a ti mamá? Son mensajeros de parte de Dios. Dios sigue enviando, sigue visitando, pero actuamos como Lot. Tenemos mejores ideas para no obedecer la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué le estaba diciendo los ángeles? Notemos e imaginemos, pronto ya iba a caer fuego y azufre. Y los ángeles están diciendo, deprisa, es tiempo, es ahora. Como hablaba con el siervo Jech y decía que, por ejemplo, en China el tiempo es oro. Las cosas se hacen en ese rato, no se los deja para mañana. Por algo también es potencia, ¿verdad? Ahí los ángeles decían, ahora es tiempo de que salgan. Y ve al monte. El camino de Dios es perfecto. Pero Lot dice, no. Mejor es esa llanura de allá. No olvides que Lot, antes de ir a Sodoma y Gomorra, cuando tuvo contiendas con su tío Abraham, porque Lot era sobrino, como un hijo adoptivo, porque había muerto sus padres de Lot. Entonces Abraham lo crió como a hijo. Y un día altercaron los pastores de ambos, y siempre debemos menguar, es decir, una vez más repito, no es ganar el pleito, es ganar al hermano, aunque yo pierda el pleito, porque debo dar testimonio de Cristo. Abraham lo que hizo fue ese espíritu de Cristo, menguó y le dijo, muy bien, elige tú dónde quieres ir y prosperar. Y Lot escogió la llanura del Jordán, donde estaban aquí justamente Sodoma y Gomorra, porque él quería prosperar, no buscaba a Dios, buscaba, por misericordia fue salvado Lot, como dice también en las cartas de Pedro. Pero lo que hace Lot es, quiero ir yo a esa llanura, a esa pequeña ciudad que se llama Zoar, que traducido es insignificante. Dile a la persona que está a tu lado, tus sugerencias son insignificantes. Dentro de la voluntad de Dios, querer hacer sugerencias a Dios, querer decirle, no Señor, a mi manera lo voy a hacer mejor, es insignificante. ¿Por qué te digo que eso no fue la voluntad de Dios? Lee todo el capítulo completo, porque luego Lot, después de que vio destruir a Sodoma y Gomorra, tuvo miedo. Y cuando hay miedo, no es voluntad de Dios. Cuando hay gozo, eso lo aprendí, es voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces Lot no tomó una buena decisión en la voluntad de Dios, sino en su propia voluntad, porque quiso todavía seguir prosperando, ¿sí me entienden? Llévame a esa tierra como que yo lo voy a hacer prosperar, porque era rico Lot también. Ok, pero tú puedes estudiar el contexto. Entonces fue insignificante porque terminó en fracaso. ¿Qué pasó con Lot? Fue violado por sus propias hijas. Una mente pervertida que ya tenían ellas en Sodoma, en una cultura así. Cuando nosotros no escuchamos atentamente, como dice el libro de Marcos capítulo 4, al Señor y la palabra del Señor, Dios, aún lo que pensamos tener entendimiento, nos los quitará. Que no pase, hermanos, contigo ni conmigo, de que nuestros días terminen mal por no obedecer a Dios. Hoy la palabra te quiere salvar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces veamos acá cómo mejores ideas tenía Lot, entre comillas, ante Dios, es decir, y terminó perdiendo todo Lot. Perdió su esposa, porque su esposa, hay más o menos, esto lo estudiábamos con mi esposa y lo escuchábamos, hay en la Biblia nombres de 137 mujeres en la palabra de Dios.
pero la mujer de Lot no tiene nombre. Y cuando Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot, en Lucas 17, no te dice, acuérdate de otros personajes de la Biblia, te dice, acordaos de la mujer de Lot, porque habla de una cultura en la cual también hoy vivimos, que nos cuesta dejar el pasado. Nos cuesta dejar las cosas que las hemos adquirido. Sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos iremos. ¿Por qué la gente se aferra a lo que tiene? Y es algo que hoy el Señor también, en tiempo de Dios, así lo creo en el Espíritu, está alertando a la iglesia, amén, para que podamos prestar atención. Entonces, vemos que en Lot no había discernimiento. Sabemos que vivimos hoy en tiempos peligrosos, que la gente también quiere imponer sus intenciones, quiere poner excusas para no estar en los caminos de Dios, pero hoy urge el tiempo. Muchos cristianos actúan de esta manera como Lot, amén, o como aquella mujer de la ilustración, que no queremos escuchar el mensaje. Al final van a decir, wow, el mensaje estuvo lindo, pastor. Y lamentablemente diremos, vuelve a escucharlo porque es para ti, amén. Así que necesitamos escuchar todos esta palabra de Dios, amén. Ok, entonces Lot, notemos que estaba en la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad se decidían casos judiciales, habían transacciones financieras, es decir, que un hombre rico como Lot estaba en la puerta. Por eso que recibió aquellos ángeles que fueron enviados por Dios. Si me acompañas rápidamente a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7. 2 de Pedro 2, 7. Dice la palabra del Señor. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Está hablando de la cultura de Sodoma. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿No es lo que pasa hoy en día? Todo lo que oímos, todas las aberraciones que pasan en nuestro alrededor, todas las cosas que están aconteciendo, es lo mismo en estos tiempos, igual que en los tiempos de Lot, en Sodoma. Muchos que quieren también a toda costa hacer aberraciones sexuales. Amén. No vamos a entrar en ese detalle. Amén. Sí te animo, la palabra está siendo sembrada, escudriña como los de Berea y ve y escudriña la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos, hermanos, por un camino, siempre ponemos un GPS, ¿verdad? Cuando no conocemos el camino, el GPS te dice, ¿no? Con la voz española, ¿no? Gira a la derecha, gira a la izquierda, te dice. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que hacerle caso. Si no le haces caso, te pierdes. O en vez de haber llegado en 40 minutos, tardas 2 horas. Israel, que no prestó atención, amén, es decir, tenía que prácticamente 40 días llegar a Canaán. Le tomó 40 años por no seguir el camino de Dios, por no seguir el camino perfecto de Dios, que ya está trazado en la palabra de Dios. Nosotros podemos perdernos y podemos nosotros escoger el camino largo, así como el hijo pródigo, cuando podemos escoger el camino corto, así como Jesús, que también es ejemplo de un hijo obediente. Amén. Ser hijos como Jesús, que complacen al Padre. Amén. Que no se haga mi voluntad, dijo el Señor, sino al Padre le dijo que se haga como tú. Amén. Esa ciudad se llamaba, dijimos, Zoar, que su nombre significa pequeño, insignificante. Y así son nuestras ideas. El que alterca con Dios nunca le va a ir bien. El que pone trabas a Dios nunca le va a ir bien. El que pone excusas para no obedecer a Dios nunca le va a ir bien. Sugerirle ideas al Señor porque pensamos que nuestras ideas son mejores, que nuestros caminos son perfectos, cuando nuestros caminos, nuestra propia justicia dice, son trapos de inmundicia. La obediencia facilita a Dios para que cumpla su propósito en nuestras vidas. La obediencia facilita a Dios para que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. ¿Quieres que Dios cumpla su propósito en ti? ¿Cuántos dicen amén? Sé obediente. Nada más. 4 letras, obedece. Tan bonito, ¿verdad? Hasta con dinámicas y a veces no comprendemos. Muy bien, sigamos. Entonces, a veces nuestras ideas pensamos que resultan más, pero terminan en fracaso. Cuando no obedecemos a Dios, cuando no estamos dispuestos a subir al monte,
Aquel ángel les dijo, ve al monte. Cuando no estamos dispuestos de ir al monte de Jehová, cuando no estamos dispuestos de ir a la presencia de Dios, cuando no estamos dispuestos a obedecer a Dios, vamos a terminar en una cueva y nuestro final va a ser destrucción. Y Dios no quiere eso. Dios te quiere salvar. No quiere que termines mal, avergonzado. Quiere que termines bien la carrera. Por eso te envía una y otra vez mensajeros. Te envía una y otra vez tantos mensajes que escuchas, tanto en la iglesia como sé que también tienes igual preferencia con otras personas que también te endulzan tus oídos y todo ello, pero igual Dios te manda mensajeros, pero ni aún así obedeces. ¿Qué le dijo Lot? Salvaré mi vida. Haciendo esto voy a salvar mi vida. Qué triste, ¿verdad? Es decir, que mi sugerencia, mi idea, me va a salvar cuando el hombre no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Y esto lo vemos en la parte de la salvación. Solamente Jesucristo, amén, por su sacrificio, nos ha salvado de la ira venidera. Nosotros no somos capaces de salvarnos. No se trata de nosotros, de cómo podemos hacer para cuidar la salvación o salvarnos. No, la salvación depende de Dios. Y ahí termina. Amén, y punto. Pero sí lo que nos cuesta es discipulado. Eso es lo que nos cuesta. Retener palabra cada día, una y otra vez. Qué lindo, me gustó como nuestro hermano Andrés decía, la hermana Noemí es su cumpleaños de hoy. Cuando ahí también tienen mucha responsabilidad los que discipulan, los que cuidan a los hermanos. Amén. No olvidemos que es muy importante cuidar y dar palabra a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Y hay muchos también que cuidan vidas. Amén. Ok, salvaré mi vida, dijo aquí Lot. Habla de un esfuerzo humano. Cuando el Evangelio sabemos que es Dios enviando a Jesús para salvarnos. Amén. Solamente es intervención de Dios, solamente es obra de Dios. Para Lot, Dios envió 2 ángeles. Pero para nosotros, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Amén. Para aquel rico y Lázaro tuvieron oportunidad aquí en la tierra de escuchar a Moisés y a todos los que fueron enviados. Jesús les dijo, Jerusalén, tú matas a los que te son enviados. Cuánto quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos. Cuánto quise reunirlos, cuánto quise que no terminen en destrucción, pero no quisieron, no obedecieron a los que te fueron enviados. Dios envió a lo largo de los siglos profetas, envió mensajeros de Dios, y aún así Israel no prestó atención, no escuchó a Dios. ¿Cuántas veces el Señor te envía una y otra vez palabra, mensajeros a los que te son enviados, a los que tú recibes en tu casa sin darte cuenta? Son ángeles, son mensajeros de Dios, como dice Hebreos 13:2. Por eso dice, sean hospitalarios, reciban. Cuando también alguien te visita a tu casa para estudiar la palabra, no te burles como se burlaron los yernos de Lot. ¿Qué va a hablar este viejo? ¿Qué va a hablar esta vieja? Y a veces somos tan malcriados como hijos para con nuestros padres que no les queremos prestar atención. Cuando te quieren salvar tu vida, no te puedes salvar tú solo, hijo. Aquellos que son niños, jóvenes, adolescentes, no te puedes salvar tú solo. Tus padres saben lo mejor que es para ti. Escucha el consejo, escucha el mensaje, porque puedes salvar tu vida. Amén. Ok, ¿qué pasó con la mujer de Lot? Génesis 19:26 dice que miró hacia atrás, a espaldas de su esposo. ¿Será que la esposa de Lot miró por curiosidad? A ver qué tal, cómo es el fuego con azufre. ¿Será que le interesó más eso a la mujer de Lot? No, la mujer de Lot era una mirada de resentimiento, de pena, de dolor, de tristeza. Acompáñame por favor a 2 Corintios 7:10. La tristeza es que según Dios dice es para arrepentimiento, pero la tristeza que es del mundo, que no es conforme a Dios, trae muerte. 2 Corintios 7:10. Y esto pasó con la mujer de Lot. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Amén. De la cual no hay que arrepentirse. Mientras que estamos en el verso 11. ¿Estamos bien? En el 10 estamos, ¿no? Estoy en otra versión, perdónenme.
Ok, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué dice? Produce muerte. Esa tristeza de resentimiento, de pena, de no abandonar las cosas del pasado, no abandonar las cosas de Sodoma, le trajo a la mujer de Lot muerte. Pero si hubiera sido una tristeza que va acompañada de arrepentimiento, eso trae salvación. La tristeza que es según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. Pero esta mujer de Lot trajo muerte. ¿Cuántos cristianos hoy en día todavía tienen dolor por lo que han dejado? Y no sé si aquí pasa, que todavía te cuesta dejar las cosas del mundo. Es decir, todavía estás andando en muerte. Y Dios nos ha dado vida, para que andemos en vida, no andemos en muerte. Amén. Entonces la mujer de Lot, vemos que el tesoro de ella estaba en Sodoma. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, dijo el Señor Jesús. Amén. Lucas 17:37. Veamos un poco la cultura de Sodoma, que es en la cual vivimos hoy. Lucas 17:37. Dice la palabra del Señor. Lucas 17:37. Dice la palabra, vamos a leer desde el verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Muchos no entienden, pero cuando venga el Señor, wow, ahí va a ser y tarde. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es lo mismo que pasa hoy. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Por eso el Señor hizo un pacto que ya el mundo no va a ser destruido con agua, pero viene cosas fuertes a la tierra. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Miren, notemos la cultura de Sodoma, cómo es lo mismo como los ángeles le dijeron a Lot, ve, toma de una vez a tus yernos, a tus hijas y sal de una vez. Y el que en el campo dice a sí mismo, no vuelva atrás. Verso 32, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Ahorita vamos a entrar a ese contexto. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Wow. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondieron, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Habla de un juicio. Amén. Notemos acá, no es malo comer y beber, dijimos, pero aquí todo estaba dedicado a la depravación sexual, cultura de bailes, de fiestas, y al mirar atrás la mujer de Lot estaba como que le pesaba dejar las amistades. Amados, yo te digo, si vas a tener amigos, tus amigos te van a amar por lo que tú crees, te van a amar como tú eres. No quieras tú ser aceptado haciendo lo mismo que hacen ellos, los que no conocen a Dios, con todo respeto. Te van a aceptar así como cristiano que eres. ¿Amén? Ya bajaron los aménes. Amén. Bueno, sigamos predicando, Sodoma. Sigamos. Dice, no es malo comer entonces beber, sino lo malo es que en ese entonces había una depravación sexual. Había libertinaje, había avaricia, había codicia, por eso que la mujer de Lot era avariciosa. En ese contexto, léelo de Lucas, habla, ¿no? Es decir, no puedes servir a dos señores, amarás a uno y despreciarás al otro, y también sigue ahí el contexto, ¿ok? Entonces, notemos acá que le pesaba dejar a la mujer de Lot el pasado, le dolía, es decir, ¿cómo yo voy a seguir y voy a abandonar eso? ¿Qué le dijo el Señor al joven rico? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, una cosa te falta, es decir, te falta nacer de nuevo, en otras palabras. Y ahí vamos a ir viendo también la palabra, ¿ok? Entonces, Dios una y otra vez te confirma que cuando estás en el camino del Señor, cuando sigues a Cristo, has tomado la mejor decisión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hemos tomado la mejor decisión? Amén.
Igual el Señor también confirmaba en este tiempo, amén, y meses también orando, el Señor trae respuesta una y otra vez, confirma que hemos escogido la mejor parte, amén. Pero ¿qué pasó con la mujer de Lot? Ella estaba cómoda con sus compromisos, estaba cómoda con las comodidades, valga la redundancia, es decir, había dolor en ella, es decir, porque no quería abandonar su vida. Por eso todo aquel que dice que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, dice, la salvará. Y ahorita vamos a ir entendiendo esto. Entonces, aquí esta mujer estaba absorbida por la cultura de Sodoma, perdió la insensibilidad al pecado que había en esa ciudad. Igual vivimos nosotros en una cultura semejante, porque no hay nada nuevo debajo del sol, dijo el predicador, ¿sí? No hay nada nuevo debajo del sol. Todo pasa, todo acontece. Algunas cosas haces y dices, wow, esto creo que ya lo hice, o esto creo que lo he repetido lo mismo que el año pasado. Es decir, no hay nada nuevo debajo del sol, pero sí, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Amén. Gloria a Dios. Y eso aprendía también. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo acontece, amén, etcétera, pero las misericordias de Dios en Cristo ahora se renuevan cada mañana. Qué interesante que el Señor Jesús les decía, el Señor, el Padre, hace llover sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre justos e injustos. Cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios que hace que sus misericordias se renuevan cada mañana. Amén. Sodoma era un lugar entonces de depravación, de maldad, como hoy vivimos en todo el mundo, pero esa maldad, dice, llegó a los oídos de Dios. ¿Cuánto más ahora? Imagínate. ¿Te imaginas si hoy en día Dios hiciera lo mismo? Que aquellos que miran atrás se conviertan en estatua de sal. A ver, examínate, ¿qué pasaría? ¿Te conviertes en estatua de sal? Wow, medio que para pensar, ¿no? Pero ¿cuántos cristianos hoy en día le duele lo que han dejado atrás? Porque es una tristeza del mundo. No quieren soltar las cosas del mundo, las cosas del pasado. Siguen viviendo en el pecado. Siguen viviendo en el pecado. Y no olvides que por un solo pecado nos separamos de la voluntad de Dios. No es por los muchos pecados como muchos dicen, no. Es por un solo pecado, por la desobediencia. La mujer de Lot prácticamente desobedeció. Adán y Eva desobedecieron. Moisés, qué interesante, igual llegó un momento donde no santificó el nombre de Dios y pegó 2 veces a la peña. Desobedeció. El hombre más manso de la historia en ese contexto, porque sabemos que Jesús mismo se dice a sí mismo, sean mansos y humildes de corazón, es decir, sean como yo. Amén. Es decir, igual no hay otro hombre más sabio que Jesús aquí en la tierra. Amén. Pero hablando en ese contexto de los antiguos, Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero igual desobedeció. Por cuanto todos hemos, dice, desobedecido, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pues por un pecado nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios. Igual David, ¿verdad? Cuando dice ahí en 2 Samuel 12:10, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías, es decir, por un solo pecado, por una desobediencia, prácticamente nos apartamos de la voluntad de Dios. Cuando hay una visitación de parte de Dios, iglesia, no podemos hacernos livianos a esa visitación. Dios está visitando una y otra vez. Dios visita a las naciones por medio de misioneros, por medio de pastores, por medio de siervos, por medio de siervas. Es decir, aún lo que también el Señor quiere hacer para con nosotros como iglesia también en este campamento de jóvenes, no es un campamento como ya nosotros lo hemos comprendido, es decir, necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios y que nuestros jóvenes tengan esa experiencia con Cristo, amén, en medio de esas plenarias. Claro que somos hecho cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo necesita también en ese momento también tener dinámicas o juegos y todo ello. Pero algo que también el Señor ha hablado es poder darle prioridad a la palabra de Dios. Y si tú vas a ser oídos sordos, a no llevarles a tus hijos a ese tiempo donde van a conocer mucho más a Dios, y quién sabe que en ese tiempo tus hijos nazcan de nuevo y Dios también ahí se manifieste en ellos. Es decir, no manejemos livianamente la visitación de Dios. Ahí como 2 ángeles fueron enviados para Lot y su familia. Como Cristo vino para todo el mundo, amén, no fue un ángel, es Dios visitándonos. Y hoy en día lo sigue haciendo por medio de muchos medios.
El Señor está expandiendo su reino. Nosotros debemos prestar atención a lo que el Señor quiere hablarte, amén. Dios movió a 2 ángeles para librarlos de la vida venidera, pero no tomaron en cuenta la urgencia del tiempo, amén. No tomaron en cuenta la urgencia del tiempo, tomaron en poco aquel que les fue enviado. ¿Cuántas veces nosotros tomamos en poco a los que nos son enviados? ¿No pasó con Israel igual? Con Jerusalén, que mataban a sus profetas, mataron a aquel sacerdote Zacarías en el templo, y entre el templo y el altar, dice la palabra. Es decir, imagínense que dentro mataron a un profeta. ¿Cuántas veces nosotros dentro de la casa matamos a los que nos son enviados? Menospreciamos, tenemos en poco. Por eso que nadie es profeta sin honra en su propia tierra. Amén. No menosprecies a tus padres. Ok, entonces vemos ahí. En Lucas 17:33 también está, anótalo, Lucas 9:24, Marcos 8:25 y Juan 12:25. Habla esas 3 veces que el Señor dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero que la pierda, dice ahí, la salvará. Dios es un tiempo de kairos, es un Dios de tiempos perfectos, de caminos perfectos. Y en todas partes el Señor está visitando. Y si prestamos atención, seremos salvados de muchas cosas o decisiones que queremos tomar. Amén. Por el Señor quiere que vayamos creciendo, vayamos madurando. Amén. No olvidemos que la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas, ¿no? En hebreo, en arameo, que el arameo es un primo del hebreo, y en griego. El español no es muy bueno para poder interpretar la escritura, sino por eso nos vamos, qué dice el hebreo y qué dice el griego. Por ejemplo, cuando vamos a entender, dice: el que quiera salvar su vida, esa palabra vida es la palabra suke o suje, que habla del alma. Y también es como el amor, ¿verdad? El amor, por ejemplo, bíblicamente se traduce como amor eros, filial, ágape. En este tema de vida, que está hablando aquí en griego, está hablando de 3 clases de vida. Vida bios, que es la vida biológica, el aparato circulatorio, respiratorio, todo lo que es biología. De ahí viene biología. La palabra suje o suke, que es la palabra vida del alma, es decir, y la palabra zoe, es decir, o zoe, que es la vida de Dios, que es la vida que Dios nos da, su misma vida cuando nacemos de nuevo. Es decir, esas 3 clases de vida. Esa parte cuando dice: el que quiera salvar su vida, el que quiera salvar su alma, es interesante cómo dice la palabra de Dios, que todo el alma que pecare, dice, esta morirá. Y no está haciendo mención, si nos vamos al significado, no está haciendo mención que el alma muere. Y ojo, dice ahí, la muerte no es cesación de vida, es una separación de Dios con el alma. Por eso que cuando uno muere, el alma se separa, el alma no muere. El alma, amén, va al Dios que lo dio, amén. Va a la presencia de Dios. En este caso, si tú eres hijo de Dios, no cesa, no hay una cesación, no hay una muerte, no hay un dormir del alma, sino que el alma vuelve ahí con el Señor. Por eso el Apocalipsis bien habla de cómo las almas hablaban y decían: Señor, ¿cuándo juzgarás a aquellos mártires, aquellos que dieron tu vida? Habla de ahí, de que están ahorita entendiendo, porque en el alma está los pensamientos, la mente, la voluntad. Es decir, aún nos recordaremos todo lo que hemos vivido. Quizá un estudio profundo lo podemos hacer más adelante, pero ahí habla de cesación. Por eso dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se destituyó, es decir, esa vida que tenían de Dios, pues prácticamente fueron separados por el pecado. Amén. Pero dice ahí, la paga del pecado es muerte, es una separación de Dios y el hombre. Pero dice ahí, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. Amén. Tenemos vida y vida en abundancia. Amén. ¿Seguimos vivos? Amén. Entonces hay esas 3 clases de vida, dijimos, ¿verdad? Ok, el alma, que no es algo incorruptible, sino, mejor dicho, el cuerpo, que es corruptible, y nosotros esperamos ser revestidos también, amén, con un cuerpo incorruptible, amén. Pero cuando se habla del alma, se habla de donde está ahí las emociones, los sentimientos, los gustos, la voluntad para decidir. Ahí está la mente. Por eso se dice que en Adán somos alma viviente, pero ya dice en Cristo somos espíritu vivificante. Amén. Una vida de Dios, la vida eterna de Dios. Y eso es quiero terminar con esto para que podamos comprender por qué
aquella mujer de Lot vio atrás y le dio tristeza y pena de abandonar lo que tenía. ¿Por qué? Porque era una vida almática nada más. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día tienen la vida de Dios? Han nacido de nuevo, es la vida zoe en griego, la vida de Dios, que Dios quiere que vivas para Él. Pero sigues recordando como Israel Israel en el desierto, mejor estaba en Egipto, ¿verdad? No olvides que dice la palabra que el corazón de Israel estaba en Egipto. Habían salido de esclavitud, pero todavía su corazón seguía esclavo en Egipto. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos ha salvado, pues nuestro corazón sigue todavía en prisiones de amargura, sigue en prisiones de tristeza, porque no estamos queriendo darle ese lugar a Dios para que seas libre completamente. Le ponemos sugerencias, no, mejor estoy yo así, con mis sentimientos, mis emociones, mis decisiones, pero Dios te quiere salvar el día de hoy. Amén. No olvidemos que también dentro del alma está lo que es las decisiones, la voluntad. Aún el estrés está en el alma. A veces uno piensa, no, estoy muy estresado, necesito viajes, necesito ir a tal lugar, a tal país, ahí me voy a desestresar. Falso, te vas a estresar más. Es decir, ¿con qué vas a pagar? No, te estresas más. El estrés está en el alma. Es decir, cuando solamente vienes a la presencia de Dios puedes encontrar descanso. Punto. Amén. Amén. Así que si quieres desestresarte, ven a la presencia de Dios. Ven, ora, humilla tu corazón. No vas a conseguir con viajes desestresarte. Te vas a endeudar más. Amén. Digamos, ok. Entonces, ahí la vida Zoe es la vida de Dios. No es el alma, no es la vida natural, sino la misma vida de Dios. ¿Ok? Entonces, al recibir la vida espiritual, nosotros la vida de Dios, recibimos intimidad con Dios, cercanía con Dios. Cuando Jesús oraba al Padre y tenían esa cercanía, los discípulos notaban qué intimidad tiene el Señor con el Padre. Por eso les decía, Señor, enséñanos a orar. Yo también quiero tener esa intimidad. Jesús, ahí no, es el ejemplo claro, amén, donde no intervino voluntad humana, sino nació por el Espíritu. Así también nosotros nacemos por el Espíritu, y cuando nacemos en Dios, somos nacidos de Dios por obra del Espíritu, tenemos intimidad para con Dios. Amén. No debemos descuidar esa intimidad, que no todos lo tienen. Es decir, imagínate tú que en medio de tantos millones, Dios en su predestinación te eligió para que puedas nacer de nuevo. ¿Cuánto deberías agradecer al Señor? Es como en lo natural, ¿verdad? Un espermatozoide que fecunda un óvulo, ¿cuántos espermatozoides son? Millones, pero solo uno fue el campeón, ¿no ve? Es decir, ¿cómo también tú, es decir, llegaste a ser acepto en el amado en Cristo y aún así no le agradecemos a Dios? Seguimos viviendo vidas como aquella mujer de Lot. Ok, digamos, entonces Dios nos ha dado vida espiritual. Vamos a Efesios 2:19, ya estoy terminando. Efesios 2:19, de la palabra. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ya no estamos ahí en la puerta como Lot de Sodoma, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya hay una vida espiritual, una vida transformada. Pero esa palabra transformada también hay que tener cuidado. Amén. Dios no reforma al viejo hombre. Dios hace de nuevo a uno. Amén. Dios hace el hombre nuevo, no a reforma, ¿sí? No adoctrina. Dios hace de nuevo. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si la senda de los justos, dice Proverbios 4:18, es como la luz de la aurora, que va en aumento, va creciendo hasta que el día es perfecto. ¿Por qué nosotros no nos dejamos ser transformados por el Espíritu Santo para que nosotros vayamos de gloria en gloria, vayamos creciendo y creciendo? Amén. No yendo hacia atrás, no mirando hacia atrás. Hay que
perseverar. Por eso todo el que quiera salvar su vida, almática, en otras palabras, esa es la palabra suje, es decir, pero la perderá. Pero el que pierda esa vida, es decir, el que renuncie, porque el Señor está haciendo esa obra de arrepentimiento, produce arrepentimiento para la salvación, salvará su vida. Y habla de la vida sue, es decir, recibirá la vida de Dios. Es decir, qué triste que la mujer de Lot procuró salvar su propia vida. Aún Lot quería salvar su vida. Solo Dios tuvo misericordia, porque cada uno de nosotros igual, no hay nadie quien busque a Dios. Solo Dios hace la obra por medio de Cristo y por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Pues cuando miramos atrás, somos tentados a volver atrás. No miremos atrás. Vas a ser tentado y no mirar atrás. Hoy en día, ¿cómo está el cristianismo? Que solamente quiere salud y riquezas y posesiones. Y se han olvidado del sacrificio, de la entrega y del servicio. Voy a volver a repetir, un cristianismo hoy liviano que solamente quieren salud y riquezas, pero no quieren entrega, sacrificio y servicio. ¿Cuántos hoy sirven en la iglesia? No vamos a decir, no levantes la mano. Pero se ha perdido eso. Nadie quiere servir, quiere ser servido, quiere ser visto, nada más. El Señor dice, no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Y para dar su vida por rescate por muchos. Amén. Así debemos nosotros dar la vida por los demás. Amén. Amén. Ok. Entonces debemos nosotros tener ese mismo espíritu de Cristo. ¿Cuánto estoy dispuesto yo de entregar mi vida? ¿O me estoy aclimatando a Sodoma? Mira, ¿qué dice Primera de Juan 1:15? Primera de Juan 1:15. No te aclimates a esta sociedad. Es como que ahora ya está empezando el invierno, ¿no? Tenemos nosotros que ya pues ponernos chompitas, pero a veces como cristianos igual queremos aclimatarnos a lo que ofrece el mundo y no a lo que ofrece Dios. Dijimos que el camino de Dios es perfecto, ¿verdad? Dice verso 15 de la primera carta de Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, es lo que hizo la mujer de Lot. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué decía David? El que se refugia en Dios, amén, Dios es, dice ahí, protector de él, amén, Dios lo protege, y es lo que pasó con Lot y sus hijas, claro que fue misericordia. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, eso va a pasar cuando venga Cristo, va a pasar todos los deseos del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dentro de la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que no permanece en la voluntad de Dios, es como 2 Corintios 7 que dijimos, esa tristeza te va a llevar a la muerte, no te va a salvar. Es decir, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No caigas en los deseos de los ojos. Deseos de los ojos habla de la avaricia, habla de la codicia, habla de solamente tener posesiones y posiciones. Algo que hemos podido aprender en estos días es que aquellos que también son instrumentos de Dios en la obra de Dios, amén, y Dios les ha dado lugares ejemplares de trabajo o de ingresos de un negocio, a Dios también puede servirlo de esa manera, también apoyando, amén, a la obra de Dios. Puedes hacerlo así, pero si solamente almacenas y almacenas y almacenas, como aquel hombre rico, cuando mueras y hoy día piden tu alma, todo lo que tienes, ¿para quién será? Es decir, sirve a Dios también con lo que tienes. Dios te ha dado, te ha puesto en un lugar de gracia, también da de gracia. Amén. Porque todo es de Dios, no es tuyo. Amén. Entonces, cuando se habla de deseo de los ojos, habla de la avaricia, habla de la codicia. Y ojo, todos tenemos que dar, no estoy solamente hablando de los que tienen, todos. ¿Qué pasó con la iglesia de Macedonia? Aún dice ahí, no teniendo fuerzas y aún en su escasez, aún en su prueba como la viuda pobre, igual daban para poder también sostener a los que necesitaban, a los que había un propósito de por medio. Todos podemos, amén. Como a veces dice el hermano Lucio, aún hasta los niños de su recreo pueden enseñarles
que todo es de Dios y todo es para Dios. Amén. Entonces los deseos de los ojos habla de eso. Los deseos de la carne habla de las cosas sexuales, habla de las perversiones, de la sexualidad y todo eso, es decir, todo en el mal enfoque. Y la vanagloria de la vida obviamente habla de la vanagloria, de la vanidad, de todo el tiempo querer recibir la gloria y no sea Cristo quien reciba gloria. Amén. Amén. Termino con esto y quiero que ahorita contrastemos la vida del Espíritu, que es el diseño de Dios, habíamos dicho, y con este tabernáculo una y otra vez lo decimos, amén. Dios lo puso así en el antiguo pacto para que entendamos que eso nos lleva a Cristo. El diseño de Dios es Cristo. El diseño de Dios en nuestro diario vivir es vivir en el Espíritu y no en la carne, en las obras de la carne. Entonces termino con esto y quiero que prestes atención, por favor. Salvar la vida, notemos ahí cuando dice el texto, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, la salvará. ¿Amén? Salvar la vida en la carne es guardar rencor. Perder la vida, estando en el Espíritu, es perdonar. Grábatelo. Salvar la vida es darle rienda suelta a tu impulso o a tu temperamento. Perder la vida es buscar dirección de Dios. Salvar la vida es tener mal genio. Perder es ser amable. ¿Se va entendiendo? ¿Continúa? Ok. Salvar la vida es ser celoso. Ya le estás viendo a tu esposo. Perder la vida es entregar ese celo a Dios. Salvar la vida es tener malos pensamientos que te lleven a acciones. Perder la vida es reprenderlos, ir en contra de ellos. Salvar la vida es vivir en la carne. Perder la vida es vivir en el Espíritu, porque ahora Dios ya te ha dado su vida. Amén. Salvar la vida es estar enojado, pero perder la vida es que se vea el fruto del Espíritu en tu vida. En otras palabras, que se vea Cristo en tu vida. Salvar la vida es aclimatarte. Perder la vida es comprometerte a Dios y solamente a Él. Amén. Ponte de pie, por favor. Estamos llamados, hermanos, a vida, no a muerte. Escuchemos a Dios, escuchemos su palabra. Dios te ha llamado a que vivas la vida de Dios. Amén. Que ya no vivas en el pasado, que dejes de estar triste por las cosas que has dejado. Has escogido la mejor parte. Has tomado la mejor decisión de que tú no has amado a Dios primero, Dios te amó primero. Cristo dice, somos conocidos por Dios. Nadie ha buscado a Dios. Somos conocidos por Él. Pero ahora, estando en sus caminos, hemos tomado la mejor decisión. No seas tentado a volver atrás. No seas tentado a mirar atrás, porque eso te va a causar tristeza. Pero ten en cuenta que la tristeza del mundo te lleva a muerte. Te lleva a estar dolido, porque si yo sigo a Cristo, tengo que renunciar a muchas cosas. Si yo amo a mi esposo, a mi esposa, tengo que renunciar a muchas cosas. Hoy le mostraba a mi esposa cómo, y tal vez tú ya sabes por redes sociales, una actriz y su esposo, que son famosos. La actriz decidió renunciar a su carrera, es decir, por amor a sus hijos. Y ojo que no son cristianos. Y todo el mundo ahí, las agendas globalistas, feministas y todo eso decían, pero ¿cómo? Si la mujer también tiene que superarse, ¿cómo vas a renunciar? Y la mujer le decía, pero si yo no hacía eso, mis hijos iban a estar de pies a cabeza. He escogido yo renunciar y cuidar a mis hijos, pero también mi esposo ha renunciado a muchas cosas. Mira, si gente que todavía no conoce a Dios, con todo respeto, te dan el ejemplo, imagínate qué está pasando con los cristianos. ¿Qué está pasando con nosotros que no renunciamos a muchas cosas por amor a Cristo? En la familia, busca al Señor, busca el poder cuidar el primer ministerio que Dios te dio. Amén. Porque cuán importante, hermano, es ahora que son niños o son adolescentes, porque cuando ya son jóvenes va a costar mucho más. Por eso dice, instruye al niño, no dice al joven. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sé como Loida y como Eunice, como la madre y la abuela de Timoteo, dar testimonio en la casa a esos pequeños. Eso va a ayudar también
para que ellos crezcan en esos principios. En algún momento Dios los visitará y recibirán también el nuevo nacimiento. Amén. No miremos atrás, ya no escojamos las cosas del mundo. Lo que Dios te dio, Dios tiene un propósito, ¿no? Dios no te está diciendo que renuncies a lo que tienes, pero ten entendimiento de que con eso puedes servir a Dios también. Y con lo que Dios te ha dado, Sea un ministerio, sea un trabajo, sea un oficio, sea un negocio, ahí también puedes agradar al Señor siendo obediente a Él. Amén. no le pongas sugerencias a Dios, no le pongas excusas a Dios. Si Dios te dice algo que tienes que hacer, hazlo. No escojas Zoar, porque escoger Zoar es escoger tu insignificancia. Tus pensamientos, tus sugerencias son insignificantes. Si el Señor te dice que no te unas en yugo desigual, obedece al Señor. Obedece al Señor. El Señor te ha dado palabra todo este tiempo. El Señor te está dando el día de hoy por gracia y misericordia. Obedece al Señor. ¿Quieres que Dios cumpla su propósito en ti? Solamente obedece. Pero si no, pues no queremos terminar en esa condición, en una cueva, solos, abusados, mal. Qué triste que Lot escogió Zoar y no escogió el monte. Cuando los ángeles le dijeron, escoge el monte. Claro que los ángeles dijeron, ok, también tu petición ha sido escuchada, porque es la voluntad permisiva de Dios, pero no es la voluntad perfecta. Busca la voluntad perfecta de Dios, amén. Es lo que pasó con Israel, con Saúl, ¿verdad? Fue voluntad permisiva que Israel tenga rey, porque Dios le dijo, ¿verdad? No, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí como rey. Yo soy su rey, pero déjalos. ¿Y qué escogieron? ¿Qué significa la palabra Saúl? Deseado. Y a veces escogemos nosotros lo que desean nuestros ojos, lo deseado, pero no es la voluntad perfecta de Dios. Escoge la voluntad perfecta. Amado Dios, Padre bueno, eterno, gracias por este tiempo, Señor. Señor, mi Dios, que tu palabra haya sido, Señor, sembrada en buena tierra, en buenos corazones rectos, Dios, para que puedan dar fruto, Señor. Podamos, Señor, mi Dios, dar fruto, podamos poner en práctica, Señor, tu palabra. No queremos, Señor amado, mi Dios, todo lo que conocemos ahora, como lo decía, Señor, aquel que no te obedece, aún lo que piensa entender y piensa saber le será quitado. Hoy queremos, Señor, mi Dios, comprometernos, Dios, a saber escucharte y oírte, Dios, para, Señor, poder obedecerte, Señor. Y sabemos que en eso, Señor, tú nos darás más entendimiento para hacerlo, mi Dios, correctamente. No queremos, Señor, esconder, Señor, la luz, mi Dios, debajo de un almud. Tiene que ser vista, Señor. Tu palabra hoy está siendo predicada, Señor amado, y se está poniendo en el lugar que corresponde, Señor, en tu altar. Y hoy queremos, Señor, mi Dios, obedecer, Señor, a tu palabra. Te pido, Señor amado, que hagas esos nuevos nacimientos en cada uno, Dios amado, de los que estamos aquí, como los que escuchan, Dios, si todavía no han nacido de nuevo, Señor, para que no tengan esa tristeza de haber dejado el mundo. Cuando tú, Señor, traes paz y gozo en nosotros, que aunque no tengamos riquezas ni posesiones, tenemos tu vida, Dios. Es lo más importante. Te tenemos a ti. Por eso, Señor, tus discípulos decían, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, porque sabían que te tenían a ti y a tu Espíritu. Y hoy sabemos también, Señor, esto. Y aunque no tengamos, Señor, cosas de este mundo, te tenemos a ti y contigo es suficiente. Pero esa convicción, Señor, hazlo, Señor amado, en aquellos odres nuevos, en aquellos que han nacido de nuevo. Haz esa obra, Señor, mi Dios. Y en aquellos que tienen tristeza, Señor amado, de haber dejado las cosas del mundo, te pido, Dios, que tú tengas misericordia. Ten misericordia, Señor, y produce en ellos arrepentimiento para salvación, porque no quieres que vivamos en muerte, tú quieres que vivamos en vida. Oramos, Señor amado, por todos esos tiempos de visitación, aquí, Señor amado, donde, Señor, te ha placido, que una y otra vez has mandado siervos, has mandado ángeles. Sin darnos cuenta hemos recibido ángeles, mensajeros tuyos. No tengamos en poco tu palabra que ha sido dada, Señor. Y aún te pedimos, Señor amado, por
por este propósito tuyo, Dios, en Honduras. Para que tu palabra, Señor, sea, mi Dios, glorificada, corra y sea glorificada. Y tú, Cristo, seas visto, Señor, en esta nación. Pedimos por todos aquellos que van a viajar, Señor, para que tú, Señor amado, mi Dios, use sus vidas para edificación, consolación y exhortación. Edifiques tu iglesia allá, Señor. Sabemos que hay mucha iglesia, Señor, y también hay gran cantidad de cristianos en esta nación. Pero si tú estás enviando una visitación, es porque tienes un propósito, porque quieres salvar vidas, Señor. Porque también seguramente, como aquí, Señor, hay una cultura de Sodoma en ese lugar. Pero tú quieres salvar a muchos, Dios, y que corran, y que escapen así como José, que escapen para que te agraden a ti antes que el hombre, antes que la carne. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu. Y hoy también en este mismo Espíritu, Señor, queremos participar, Señor, de tu cena y hacerlo en memoria de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. A ver, esta semana hubo un incidente en Sacaba, no sé si escucharon, de unos niños que estaban jugando con gasolina, ¿sí? Y donde hubo un incendio muy grande, donde lamentablemente una pequeñita de 8 años falleció. Pero ahí también estaba su hermanito, que creo que tenía 14 años, que intentó salvarla y ahora tiene el 80% de su cuerpo quemado. Qué duro, ¿no? Y qué complicado, pero qué amor. Qué amor de ese jovencito de poder ir y tratar de salvar a su hermanita. Y ahora en la condición que está. Y haciendo un paréntesis también, si tú gustas, hay manera de poder apoyar a esta familia para que pueda cubrir todos estos gastos que la verdad son muchos. Pero qué amor más puro, hermanos, se ve ahí. Pues el amor también que tuvo nuestro Señor Jesús. Ese amor sacrificial de darlo todo por tu vida, por la mía. Porque podemos ver ahí cómo es darlo todo. Y algo que, hermanos, me gustaría que podamos entender hoy es también que tú puedes dar sin amar. ¿Cómo es esto? Tú puedes ver a alguien en la calle, en un semáforo, y darle unas monedas. No lo amas, pero le estás dando. A veces es en el trabajo, hacen circular unas planillas de colaboración donde tú puedes apoyar y a veces ni los conoces, pero también das. Tú puedes dar sin amar, pero tú no puedes amar sin dar, porque cuando tú amas lo das todo. O ustedes que son padres, simplemente le dices a tu hijo: oh, hijo, te amo mucho, y lo dejas ahí sin comer. O ves que está enfermito y solo dices: ah, te amo mucho, y lo dejas y dejas que pase su enfermedad, que sufra en este tiempo de influenza, de enfermedad, de resfrío. ¿Lo dejas así? No, tú lo cuidas, tú ves que esté bien porque lo amas, lo das todo. O imagínate a nuestro Señor Jesús viniendo a este mundo. Él dice que nos ama. Gracias. Pero que Él solo haya venido y haya disfrutado de las cosas de este mundo y no haya hecho nada más. ¿Qué amor sería ese? Pero Él no lo hizo. Y es lo que vamos a recordar ahora, hermanos, un tiempo tan especial que nuestro mismo Señor nos lo mandó, nos lo pidió que lo recordáramos. En la palabra, a veces a este tiempo le llaman la cena del Señor, otras veces le llama la mesa del Señor, y otras veces le llama el partimiento del pan, como en el libro de Hechos.
que recordaban el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo acá en la tierra, Él tenía un cuerpo así como el nuestro. Imagínate que como tú estás ahora, Él estaba aquí, o incluso tal vez más saludable, no lo sé. Pero cuando Él empezó a pasar todo lo que le vino, es ahí donde podemos ver el gran amor que nos tuvo. Lo más interesante de todo es que Él sabía lo que iba a pasar y aún así lo hizo. No sé si te has puesto a pensar en consecuencias a veces de cosas y ahí te animarías a hacerlo. Imagínate que te va a venir el dolor más grande que tú puedas tener. ¿Te animarías a hacerlo? Nuestro Señor Jesús lo hizo. Y nos da esta amorosa instrucción de poder recordar este sacrificio por medio de la cena del Señor. Nuestro Señor Jesús quiere que seamos conscientes de que por medio de ese sacrificio es que estamos aquí ahora. De que por medio de ese sacrificio nosotros somos íntegros ahora ante sus ojos. Porque si no, no lo fuéramos. Porque por medio de ese sacrificio es que ahora nosotros podemos también estar aquí de esta manera y no como era antes. Y que por medio de este sacrificio nosotros tenemos la confianza de que Él va a volver. Porque dice, anunciamos y proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Solo uno dice amén, ahí nuestro pastor. Isaías 53:11 dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Entiendes lo que significa eso? Significa que Él ve tu vida entregada a Él. Que Él ve tu vida que ahora ha nacido de nuevo para Jesús. Que Él ve tu vida que ahora le quiere servir, quiere vivir para Él. Y todo lo que Él ha pasado, desde el principio que empieza su calvario, cuando lo arrestan, cuando lo golpean en la cara, cuando se burlan de Él esos soldados, cuando le dicen profetiza quién te golpeó y le empiezan a golpear, cuando le arrancan la barba, eso también dice la palabra de Dios, cuando empieza a cargar esa cruz, cuando le empiezan a clavar en esa cruz, Él ve tu vida y ve la mía, ve el fruto de su aflicción y queda satisfecho, porque todo valió la pena. Porque nosotros ahora estamos con Él. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Qué emoción da, hermanos, poder recordar este tiempo y poder tenerlo presente esta mañana. Así que yo te invito a que puedas tomar esa copa, que puedas tomar esa pequeña galleta y puedas realmente ver lo que nuestro Señor Jesús instituyó. Lucas 22:14 dice, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Entienden, él ya sabía lo que venía, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Ahí, tomando tu copa, la galleta, podemos dar gracias. Amén. Amado Señor Jesús, Padre bueno, hoy te damos gracias, Señor,
porque tú permites que podamos recordar ese enorme sacrificio, Señor, que tú has hecho en esa cruz. Porque tú permites, Señor Jesús, que podamos tener presente lo que tú hiciste. Cuánto amor, Señor Jesús. Cuánto amor tienes tú por nosotros para poder haber padecido tanto, Señor. Tú sabías lo que te venía, Señor Jesús, y no te escapaste. No diste marcha atrás, sino seguiste, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor. Queremos agradecer ese sacrificio tan grande que tú hiciste. Darte toda la gloria y la honra a ti, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Y que por medio de ese sacrificio, Señor, nosotros podemos entrar confiadamente a tu trono. Saber, Señor, que tú nos escuchas. Y aún saber, Señor, que tú estás aquí presente en este momento. Hoy queremos, Señor, recordar este tiempo, pero para agradecerte, Señor Jesús, para poder decirte gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú has cargado, porque tú has cargado con nuestros pecados, Señor, y el castigo que nos tocaba a nosotros, tú lo llevaste. Gracias, Señor, porque tú nos haces salvos, tú nos haces íntegros ante tus ojos. Y hoy queremos, Señor, corresponder a eso, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú pongas en nosotros el poder entender bien tu sacrificio, Señor, y poder entender bien este tiempo, para que no salgamos de aquí, Señor, como hemos llegado, y no salgamos, Señor, con un corazón tuyo, entendiendo, Señor, todo lo que tú has hecho, y aún entendiendo, Señor, que tú ves nuestras vidas y quedas satisfecho, Padre. Gracias por eso, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que podamos comer, beber esta santa cena, Señor, agradándote a ti. Que, Señor Jesús, tú santifiques esto que vamos a hacer ahora. Gracias, Señor Jesús. Ahí tú puedes comer la galleta. Y dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dijo gracias y lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Puedes también tomar copa. Y así, hermanos, entender que este tiempo es especial, ¿sí? Y que Dios hizo un gran sacrificio por nosotros. Y de esa misma forma nosotros respondamos a su amor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Que tengan una semana bendecida y que veamos la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Amén.